¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza todo disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, y por Vía X, por la libre expresión, analizando todos los temas de la política y la sociedad contingente, y entre esos, por supuesto, este momento que estamos viviendo en pandemia y en cuarentena en la región metropolitana y otras partes también del país. Y para abordar ese tema ya tenemos vía Zoom al exministro de Salud, Jaime Mañalich. Nuevamente bienvenido. Jaime, ¿cómo está a este escenario del poder? Muy bien, Freddy. Gusto saludarte. Ahí lo veo, la última vez lo tuvimos acá, pero hoy las cuarentenas son así. Ahora estamos vía Zoom. Jaime, ¿en qué momento estamos de la pandemia? Ya más de un año de que estamos en esto. Un año y medio casi. Sí. Yo creo, así mirándolo muy de lejos primero, que nosotros tenemos una sensación de modernidad en salud Ya. que nos ha alejado como humanidad de la percepción de fragilidad que tenían siglos y generaciones anteriores. O sea, si uno piensa, ¿no es cierto?, en que la llegada del conquistador a América significó por lo menos el 90% de muertes, el 90% de la población indígena de América falleció producto de las infecciones que trajo el conquistador español o el que fuera. La última gran epidemia así que produjo alarma mundial y de la cual en realidad se habla poco fue la gripe española del año 1918, al término de la Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto yo creo que este quiebre ecológico, que es la llegada de un virus que normalmente está en animales o muta en animales, murciélagos o los que fuera, nos golpea en un momento de mucha soberbia, vale decir, pareciera como que la enfermedad es una cosa dominada, comillas, por lo menos una enfermedad infecciosa. En ese sentido, yo creo que hay dos ejes que son antiguos, que estaban presentes siempre en las antiguas pestes, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de la peste negra del siglo XIV? Pero que hoy día nos sorprenden, nos increpan. La primera, por supuesto, es el miedo a morir rápidamente, producto de una cosa rara que empezó en China, y yo creo que sobre todo a las generaciones de adultos mayores, porque esto afecta mucho más a los adultos mayores que a los niños, como a diferencia del sarampión o la viruela, les produce un terror a morir. Y la segunda, que tiene que ver con la pregunta que tú haces, es la incertidumbre. O sea, cómo en una época en la que estamos de computadores, de inteligencia artificial, estamos en una situación en la que no sabemos para dónde va esto. Inglaterra, por poner un ejemplo concreto, el primer ministro había señalado que podrían entrar rápidamente ya en este verano de ellos a una liberación de medidas de confinamiento, y producto de la llegada de la variante India, o como se llama Delta, que está produciendo un aumento muy importante de casos en el Reino Unido, bueno, van a tener que demorar. Entonces, todo el mundo nos preguntamos, yo personalmente pensé, por ejemplo, que nuestro verano iba a ser bastante aliviado, porque este es un virus que tiene un comportamiento estacional. Y sin embargo, como nos llegó masivamente la variante brasilera, bueno, resulta que tuvimos un brote que no alcanzó a aplanarse o a disminuir cuando ya estábamos de nuevo en esta alza típica del aumento del invierno. Sí, y además, como usted dice, con mucha incertidumbre. Y ya recién yo estoy viendo, entrevisto prácticamente toda la semana a mucha gente que tiene que ver con el mundo científico, Jaime. Estamos viendo ya algunas muestras, yo creo, muy sanas de autocrítica de parte del mundo científico, porque recuerda que en un principio la OMS decía que no había que usar mascarilla. El de la OMS que está acá en Chile, que ahí está fondeado, ¿no? Pero dio hartas entrevistas antes, decía que prácticamente la pandemia no iba a llegar a Chile, ¿no? Y cosas por el estilo. Y ahora estamos viendo qué dice la Universidad Católica respecto
de una posible tercera dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. Entonces, estamos realmente, ¿no?, en una incertidumbre completa, ¿eh? Al menos en varios puntos como estos, al menos. O sea, a pesar de lo que he dicho o lo que tú has comentado con la sabiduría que te caracteriza, yo creo que hay que entender que la salud pública tiene elementos que usan ciencia exacta, o sea, no es solo levantar el dedo y ver cómo está la temperatura o para dónde va el viento. Y en ese contexto, en los elementos que tenemos ahora en Chile, uno podría señalar que lo más probable, el escenario más probable que estemos viviendo hoy, que fue tu primera pregunta, es que estemos enfrentando, gracias a la vacunación tan masiva, una disminución. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, que son los días jueves, cuando más se anotan, digamos, o se notan estos contagios, pero una tendencia a la disminución de los casos nuevos, la latencia de 2 o 3 semanas de los casos que tuvimos hace medio mes atrás, un mes atrás, que están llegando o ocupando las unidades de tratamiento intensivo. O sea, son dos curvas que se mueven, digamos, de la misma manera, pero una retardada respecto a la otra. Y yo me atrevo a señalar, dentro de la humildad que, como tú señalas, debe ser apropiada para estos tiempos respecto a la pandemia, que nosotros deberíamos tener una primavera relativamente tranquila, con pocos casos, con liberación de, digamos, de medidas de restricción, una primavera más normal. Sin embargo, esto depende, como el enemigo es una palabra impropia para un virus, porque no tiene pensamiento, pero es astuto, de que seamos sumamente eficaces en nuestras fronteras, no lo hemos sido hasta ahora, de frenar la llegada de variantes que puedan ser más refractarias a la vacuna, sobre todo en particular la variante india. Hoy día la variante andina, como se llama, lambda, que le puso recién hace 3 días la OMS, que se detectó primero en Perú hace 4 meses atrás, ya es muy predominante en Chile y es una variante un cambio de la variante brasilera, pero que pareciera ser más contagiosa, así dice la OMS, y un poquito más resistente a la vacuna. Usted, Jaime, hace pocos días, ¿no?, un par de semanas, quizás menos, decía que podíamos llegar incluso a los 10.000 casos, ¿no?, y que había que cambiar también algunos parámetros de trazabilidad, ¿no? ¿Que sigue pensando lo mismo a la luz de cómo han ido variando los números? No, yo creo que la tendencia, que era a un crecimiento muy explosivo, al juntarse, digamos, esta ola del verano brasilera con nuestro otoño, ha tendido a amainar. Yo creo que sería raro que llegáramos dentro del corto plazo a ver de nuevo cifras de contagios diarios en días intensos, viernes, jueves, más de 8.000. Yo creo que van a ir a la reducción, y yo, dado que el año pasado sin vacuna tuvimos, salvo en algunas regiones del país como Magallanes, ¿no es cierto?, una primavera relativamente de pocos casos de estabilización, sin vacuna todavía. Yo creo que es posible pensar con esperanza que, insisto, fines de julio tengamos ya, agosto sobre todo, una caída bien fuerte de los casos. El otro día, porque por estas cosas de la vida, cuando a uno lo tildan de experto en algo, suponen que es experto en todo. Me preguntaron formalmente, una agrupación de fonderos del Parque O'Higgins, formalmente, si iba a haber fondas en el Parque O'Higgins este año o no. Lo que está en juego es mucho. O sea, empezar a congelar carne ahora, o, en fin, arrendar locales. Conseguirse la chicha, que en septiembre no abunda mucho. Sí, pues es difícil. ¿Y qué le respondió Jaime a esos fonderos? Yo le respondí que habláramos, que tuvieran paciencia, y que habláramos a fines de julio. Porque si en fines de julio tenemos una tendencia en la que yo confío, no me cobre la palabra después, en la que confío con humildad, con mucho riesgo de equivocar,
de que julio, agosto vamos a realmente ver una cosa un poquito más tranquila. Podría ser que tuviéramos fondas al aire libre, no cerradas, con aforos controlados, con algún tipo de testeo los trabajadores para fiestas patrias. Sí, con la mala suerte que tienen siempre, capaz que llueva justo en septiembre, no ha llovido en todo el invierno. Oiga, y a propósito de lluvia, usted me hablaba recién, Jaime, que ya se entiende, ¿no?, esta pandemia como algo estacional, que es más dura en meses fríos que en meses de verano, ¿verdad? Pero esto que no llueva en la región metropolitana, ¿se puede sacar alguna conclusión si eso mejora o empeora estas condiciones? El invierno tiene dos componentes por los cuales este tipo de infecciones respiratorias al final, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque es a las células de la vía aérea donde este virus entra como una cerradura en una chapa, una llave en una cerradura, perdón, ¿Ya? y se ancla y se mete dentro de la célula. Ya. Hay dos componentes. El primero, el invierno favorece el hacinamiento. O sea, evidentemente las ventanas se cierran, buscamos estar más abrigados, estamos más tiempo, a lo mejor con otras personas. Claro. Y eso es un componente fundamental de la posibilidad de contagio. Y lo segundo, dentro de este mismo primer elemento, es que el invierno es una etapa donde las infecciones respiratorias se potencian enormemente por la contaminación ambiental o intradomiciliaria, tabaco, humo, la parafina en la casa, el fogón, etc. Por otra parte, el virus realmente es sensible a la luz ultravioleta y sensible a la temperatura. O sea, si la temperatura sube 1 grado, la posibilidad de contagiarse baja, está calculado, no me acuerdo el número, en un gran estudio, baja X%. En ese sentido, el invierno nos juega un invierno seco y frío, nos juega mal por los dos lados. Exacto. Y hace que sea mucho más riesgoso. Pero por otra parte, y esto es importante, la población de gente susceptible, porque el virus necesita una víctima, alguien que, por así decir, sin dar ninguna señal de alerta, recibe el virus, se infecta antes que esa persona produzca sus defensas y eventualmente se mejore o enferme gravemente o peor muera. Hoy día nosotros tenemos más de 10 millones de personas vacunadas, fundamentalmente con CoronaVac. El ritmo de vacunación ha bajado desgraciadamente en los más jóvenes, pero es una cifra impresionante. Entonces, cuando el virus llega, voy a decir, una persona va a una fiesta, un carrete, un asado, contagia, tiene posibilidad de contagiar. Se va a encontrar, voy a decir, con que la mitad de los que allí están tienen su aparato de defensas armado, ya sea porque tuvieron la enfermedad y se recuperaron o porque están vacunados. El virus no les va a entrar, perdón que use una palabra así como... Sí, pero se entiende. De construcción. No les puede entrar porque ya tienen preparadas las defensas para el virus eliminarlo. Y en ese contexto, lo fundamental acá es que para que el virus no se expanda, es que haya la menor cantidad de gente susceptible de enfermar. Claro. Que es un número alto de personas vacunadas, más alto del que considerábamos al principio. Sí, porque ahora sabemos que hay ciertas vacunas, entre ellos la de Sinovac, CoronaVac, que no corta el contagio. O sea, inmuniza en gran medida, pero no corta el contagio. Igual uno es transmisor, ¿verdad? O sea, dicho de dos maneras, perdón de nuevo, para ser preciso. Efectivamente, si yo que estoy vacunado, como es el caso con CoronaVac, con las 2 dosis más de 15 días, porque soy viejito y cumplí la edad de todo eso, yo también, efectivamente sí. Yo también. Pero tú, periodista, joven. Si yo me encuentro, ¿no es cierto?, con alguien que exhala en su respiración una gran cantidad de virus, aerosoles, la posibilidad de que yo me enferme ha disminuido, dado que estoy vacunado, en el orden de un 65% en el estudio chileno. Suponiendo que esté en el 35% que se infecta, esa infección, yo vacunado, va a ser normalmente o asintomática o leve, raramente va a ser grave. Y la capacidad de contagio que yo tengo una vez vacunado es mucho más baja. Perfecto. ¿Por qué? Porque la carga viral que mi garganta va a tener y voy a botar en cada respiración es mucho menor
que si no hubiera defensas formadas gracias a la vacuna en mi organismo. Perfecto. En algún momento estuvimos ahí con Israel. Bueno, Israel siempre estuvo un poco más en la delantera en este proceso de vacunación, pero esta semana ya las escuelas públicas, los niños se vieron sacándose la mascarilla, ¿no? Y se viralizó ese video. ¿Cuánto cree usted que nos falta a nosotros para llegar a eso, a este ritmo que estamos, y qué es lo que debiéramos cambiar dentro de nuestra política de trazabilidad para que eso se logre, Jaime? No me lo responda ahora. Vamos a hacer una... Con segundo bloque ya del escenario del poder, stock disponible vía X. Estamos conversando, ¿no?, sobre la marcha de esta pandemia, también de la cuarentena que tenemos en región metropolitana, con el exministro Jaime Mañalich. Una semana cumplimos este sábado ya aquí en la región metropolitana. ¿Cuál ha sido su diagnóstico, doctor Mañalich, ¿no?, de esta semana que cumplimos, y cuánto más cree usted que deberíamos estar en cuarentena? Los estudios la impresión de la opinión de la calle, la opinión de los medios de comunicación y los informes, sobre todo de la Universidad del Desarrollo respecto a cuánto disminuye la movilidad como indicador de eficacia de las medidas, no de cuarentena, sino de confinamiento, que es la palabra exacta. O sea, vamos a encerrar la región metropolitana o determinadas comunas para que allí, ¿no es cierto?, no haya contagio. Lo que sabemos hoy día, y hay que reconocerlo con humildad, es que estas medidas de cuarentena, confinamiento, han perdido enorme eficacia. Si el año pasado, cuando la gente recién vio este peligro, no había vacunas, en fin, y se entendía menos a quienes podía dañar gravemente este virus, la respuesta promedio fue que la movilidad disminuyó en la región metropolitana durante el cierre completo, a un casi 50%. En este periodo, en los dos confinamientos que hemos tenido, sobre todo en el anterior de la región metropolitana, vamos a ver en la movilidad no disminuye más allá de un 20%. Sí. Y efectivamente uno sabe o ve el noticiario y ve que toda la gente anda en la calle. Oiga, Jaime, ¿se acuerda que la primera cuarentena, para usted, y parece que todavía era ministro, ¿no?, que hasta los Pumas andaban por Ñuñoa? ¿Ah? Así es. Y ahora no, es como un día normal, ¿no? Y esto obedece, en mi opinión, a dos cosas. ¿Ya? La primera, una parte relevante de la población o tiene fatiga pandémica, o sea, dice, yo, abuelito, que estoy viejito ya, y que me quedarán 2 o 3 años de vida, que me digan que durante 2 años no puedo ver a mis nietos, ¿sabes? No más. La ecuación costo-beneficio, microeconomía, la persona dice, no, esto ya no lo acepto. No vale la pena. Y la otra razón, además de la fatiga pandémica, que se expresa muy bien en los rebotes, o sea, cuando va a iniciarse la cuarentena, el día sábado, el día viernes, un día de locos, es como si fuera carnaval. Ocurrió el viernes pasado, ¿no? Usted vio la imagen, ¿no? Eso me refiero. Claro. La gente sale como si fuera efectivamente el carnaval de Río antes de entrar a la cuaresma. ¿Cuaresma se llama? Sí. Entonces vamos a sacarnos todo lo que queramos, todo lo que podamos, como un gesto prácticamente de liberación antes del encierro. Y lo segundo es que hay que reconocer con mucha fuerza, yo fui muy criticado cuando dije esto, que hay demasiada gente en Chile que a lo mejor sí tiene una estufa en la casa o tiene agua potable, indicadores normales de pobreza,
pero que no tiene ninguna posibilidad real de hacer confinamiento en la situación económica, social en la que vive. Hacinamientos de inmigrantes, CITE, en fin, todo lo que uno visitó, dijo, generar un confinamiento en este lugar no solo es algo raro, sino que pedirle a la gente que esté 14 días sin salir por ningún motivo, en un lugar donde, en un departamento de 60 metros cuadrados, donde hay 5 personas, donde, en fin, niños, es algo completamente imposible de lograr. O sea, es vergonzoso pedirlo. Y en ese contexto, bueno, están las ayudas sociales que ha dado el gobierno, que son importantes, pero pretender, y me paso al colegio médico, en un salubrismo de calle, de real, decir, vamos a hacer 3 semanas de cortocircuito completo, nadie se va a mover de su casa, y lo vamos a hacer ahora ya. Es una utopía. No hay manera, o sea, no porque haya alguien sentado en una mesa coordinadora diferente a los que hay ahora, ¿no es cierto? Acompañando al ministro París, voy a decir, la propia presidenta del Colegio Médico, que ella diga, sabe, vamos a hacer 3 semanas ahora todos encerrados, ¿ya? Eso no va a ocurrir. Entonces, a mí me suena como decirle a la gente, hacerle una promesa, no se preocupen, nos vamos a cerrar 3 semanas, nada más. Cosa que no ha ocurrido en la región metropolitana, o sea, que no ha ocurrido como medida eficaz en la región metropolitana, en la mayoría de las regiones del país. Magallanes estuvo no sé cuántos meses, Punta Arenas en particular, encerrados totales, teóricamente totales. En ese sentido, yo creo que pensar que esta cuarentena en la región metropolitana es una alerta de emergencia ante la falta de capacidad o la capacidad límite de la unidades de tratamiento intensivo. Pero entonces, disculpe para entender, Jaime, ¿usted cree entonces que esta idea del Colegio Médico Central, ¿no?, en su plan de estar 3 semanas encerrados es una utopía? ¿No es realizable? Es una utopía. Ya. Yo lo creo completamente irrealizable. Y además, esta estrategia que denominan cero COVID. Quiero recordar, Freddy, la única enfermedad viral cero a la que ha llegado la humanidad es la viruela, que mató 300 millones de personas en el siglo XX, y que después de 40 años de lucha y vacunación y qué sé yo, de que todo el mundo se vacunara, se logró erradicar. Es el único ejemplo en la historia de la humanidad. Bueno, también la... ¿Por qué nace entonces esta idea que usted del Colegio Médico? ¿Sabe? Le voy a dar un antecedente para su respuesta. Esta semana en la radio USACH, donde también trabajo, entrevisté al epidemiólogo Aníbal Vivaceta, doctor académico de la Universidad del Paraíso, y él hizo una autocrítica, ¿no?, también hacia el sector médico, diciendo, a raíz de esto del Colegio Médico, que está muy elitizada el debate y también estas ideas que nacen desde la autoridad y desde el propio Colegio Médico, que es no entender realmente la realidad completa del país. O sea, Freddy, yo en un momento, a pesar de que me valió muchas críticas, lo dije con mucha humildad. Cuando nosotros hablamos de confinar una parte de la ciudad donde está acumulada una gran cantidad de gente pobre, hay que ir a ver, como yo fui a ver, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo recuerdo haber ido a un lugar donde vivía una población, digamos, ciudadanos haitianos, y cuando hablamos de la posibilidad, tuvieron un brote ellos de coronavirus, algunas personas, cuando el alcalde me dijo, no, mira, ahí viven más o menos 20 personas, no, vivían más de 70. Y la situación de, digamos, de hacinamiento, sin orden de confinamiento, de ahí salió la idea de las residencias sanitarias, ¿no es cierto? Vamos a llevar a toda esta gente a un hotel, a la media en este caso fue en concreto, para que puedan hacer realmente, tener sus comidas, hacer su aislamiento como corresponde. En ese contexto, yo creo que cada medida que se indique necesita un juicio de realidad. Yo he aprendido en estas semanas, te digo, muy duramente, que para la gente joven el discurso vacúnate por el bien de otros no basta. La gente joven no se va a vacunar con la idea de proteger a otros. Y además está cayendo gente joven ahora en las UCI, ha aumentado bastante. Claro, salvo que se asusten. Y de hecho la experiencia, que fue un poquito fugaz del pase de movilidad, mostró eso. O sea, cuando yo
me dicen que si me vacuno voy a tener una suerte de salvoconducto permanente, ya corro a vacunarme, me pongo en la fila, por el beneficio mío. Perfecto. Pero decir, y este es un tema cultural para nosotros súper severo, porque si nos comparamos con otros países, voy a hablar de Japón, en Japón no se necesita confinamiento, porque la gente le dice, mire, usted lávese las manos, ande con mascarilla, ande en esta, y la gente lo hace de motu propio, porque están convencidos y porque tuvieron un entrenamiento muy duro con el primer coronavirus, digamos, del año 2003, el SARS. Jaime, disculpe, para entender entonces este plan del Colegio Médico que está ahora en la palestra, ¿falta entonces un juicio de realidad dentro de ese Colegio Médico, teniendo en cuenta este plan? Yo creo que cuando uno propone una medida, tiene que pensar al tiro, a ver, ¿qué factibilidad hay que ocurra? ¿Y por qué podría ocurrir algo que no ha ocurrido hasta ahora? Que cada vez ocurre menos, ¿no es cierto? Porque lo que vemos son alcaldes que se rebelan, gente que quiere volver con sus niños a clase, el comercio que vuelve a abrir, etcétera. Una serie de acciones que efectivamente muestran que la gente no está dispuesta a cumplir. Y por otra parte, es evidente que la gran esperanza, como siempre ha ocurrido con las enfermedades virales, está puesta en las vacunas. Si la viruela, llegamos a 0 viruela, por las vacunas. Y en ese sentido, tener el capital de vacunas, más de 20 millones de vacunas en Chile, ser uno de los países que más vacunan en el mundo, es el que produce la verdadera esperanza. Y el plan, cualquier plan, debería traducirse en una urgencia inmediata por llegar a donde la gente está para vacunarlo, sea su trabajo, sea el lugar donde vive. Es muy doloroso que la campaña de vacunación esté mejor resultando, tenga más adhesión en el sector oriente de la región metropolitana que en el sector poniente, más pobre. Y eso es una palanca de atención. Aquí no se trata que demos por edad a todos la misma posibilidad de vacunarse. Se trata de que hay que ir directamente de los más vulnerables y vacunarlos primero que a nadie. Porque ellos son los que tienen más posibilidad de morir, más posibilidad de enfermar, los que tienen menos recursos, menos cultura para manejar, menos medios. Jaime, la última vez que hablamos acá, usted hizo una crítica al Colegio Médico señalando que tenían motivaciones políticas más que técnicas y apuntó directamente a la presidencia de Isquias Siches, ¿no? Siches, que hablaba de esto como una plataforma política incluso, ¿no? ¿Qué opinión tiene hoy, ¿no?, del Colegio Médico a la luz de lo que estamos conversando? Un número muy importante de médicos en Chile está colegiado y el trabajo que ellos han hecho es heroico. Entonces, cuando hablamos del Colegio Médico, hablamos de una estructura de gobierno, sobre todo nacional, ni siquiera en los consejos regionales, ¿no es cierto? Porque el comportamiento en una región es distinto a otra región desde la perspectiva del Colegio Médico. Estamos hablando de la directiva nacional. Yo creo que efectivamente, como ha ocurrido en el pasado, la dirección, el ser presidente del Colegio Médico, otorga una figuración y una plataforma que produce una tentación política. Y eso ha ocurrido, ¿no es cierto?, con antiguos presidentes que han pasado al Parlamento sin ninguna dificultad a partir de la plataforma del Colegio Médico, y está bien. O al ministerio, como Jaime. O al ministerio, como el caso del presidente actual. Al mundo político en general, más allá del mundo gremial. Yo creo que en ese sentido el acto de retiro de la mesa social es un acto no noble. Allí se ningunearon a los rectores de las dos más importantes universidades de Chile, a representantes de los municipios, representantes de los ministerios, en fin. Y se dijo que no servía para nada eso, que no vale. Y se supone que lo que hay que hacer es fundamentalmente en el núcleo generar una nueva estructura de gobernanza, vale decir, una comisión encargada donde tengan derecho a decisión, ojo, a decisión, los representantes de la sociedad, etcétera. O sea, tomen acuerdos vinculantes. Claro, ahora el Colegio Médico se retira precisamente por eso, Jaime, porque no había acta, lo que se decidía no era vinculante, finalmente era como sentir que no estaban siendo escuchados finalmente en esa mesa social. Yo creo que hay varias explicaciones para el motivo del retiro. A mí me parece que, insisto, fue un acto no razonable.
el que ahora, digamos, por el lado aparezca una propuesta no ventilada, que podría ser la instancia lógica de discutirlo, ¿no es cierto? Ahí están los alcaldes. Respecto a este plan nuevo del colegio médico, no es adecuado. Y desde luego hay algo que es muy llamativo y que uno piensa que no hay asesoría jurídica adecuada. Y es que se pide que personas no representantes de la autoridad del gobierno tomen responsabilidades de decisión en políticas públicas, pero que esas decisiones no estén vinculadas a exigencias de responsabilidad. O sea, voy a decir, en esa mesa se decide, vamos a hacer un cortocircuito 3 semanas, ¿ya? Y a las 3 semanas, no se preocupen, vamos a levantar todo y se terminó. ¿Qué ocurre si a las 3 semanas el brote está peor que antes? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Quién se la exige? ¿Quién va a la justicia ordinaria, penal o civil para decir, mire, aquí se dijo que iba a ocurrir esto, tomamos tales medidas, tales esfuerzos que significaron, y estamos peor que antes? La autoridad civil política es responsable ante la Contraloría, ante el Parlamento, desde luego, como va a ser interpelado ahora en una medida de coerción precisamente vinculada a este plan, el ministro de Salud. Pero insisto, yo creo que no es adecuado pensar que uno puede opinar y no hacerse responsable legalmente de lo que esa opinión implica como decisión. De hecho, el Ministerio de Salud tiene, y todos los ministerios, tienen muchos consejos asesores y el Consejo Asesor de Vacunas, el que dice esta es la política adecuada de vacunación en Chile. Es un consejo que no tiene responsabilidad. Opina y es el ministro o la subsecretaria el que decide esta es la vacuna. Perfecto. O esta es la forma de vacunar. ¿Cómo ha visto, disculpe, que nos queda poco tiempo, Jaime? Primero, hay que seguir el confinamiento, sé que se cumple una semana, me gustaría saber su opinión al respecto. Y también, ¿cómo ve usted al ministro París? Emocionalmente también ha dado unas declaraciones que no han sido bien leídas en su propio gremio también y después ha tenido que volver a explicarlas, ¿o no? Respecto a la primera pregunta, yo creo que esta cuarentena tiene un indicador fundamental, que es la ocupación de camas críticas. Estamos muy ahogados, no hay espacio y por lo tanto cualquier disminución de contagio que se pueda producir aún con una cuarentena defectuosa, por así decir, no cumplida, aunque sean 20, 30% disminución de la movilidad, puede ser significativa para estabilizar el número de ocupación de camas. O sea, ¿usted la mantendría entonces la cuarentena más tiempo? O sea, yo sería partidario de mantenerla de todas maneras en la región metropolitana hasta que haya un alivio como indicador en las unidades de tratamiento intensivo. Perfecto. Porque es un sistema que está al tope y al borde del colapso. Respecto al estado de excepción constitucional, el estado de excepción por catástrofe, ¿no es cierto?, lo dicta el presidente a su arbitrio por un año y tiene que ser renovado por el Parlamento después de un año. Eso ya ocurrió en el mes de marzo. Toca la pregunta ahora, ¿qué pasa después del 30 de junio? A 30 de junio. Yo pienso que mucho del foco, tal vez por recuerdos de la dictadura o lo que fuera, otras aplicaciones de estado de excepción, está centrado en el tema toque de queda, confinamientos, cuarentena, que no tiene nada que ver en realidad con el estado de excepción. El estado de excepción fortalece la aplicación de esas medidas, pero esas medidas están vinculadas o devienen de la alerta sanitaria que acaba de ser renovada hasta el mes de septiembre. O sea, no se necesita estado de excepción para que haya ni cuarentena ni, comillas, toque de queda. Además tenemos un código sanitario muy rígido al respecto, ¿no? Uno de los mejores códigos. Lo que hace el estado de excepción, dos cosas. Primero, permite fortalecer esas. O sea, ¿quién se encarga? Voy a inventar que efectivamente durante las horas del toque de queda no haya gente bailando, festeando, qué sé yo, contagiándose unos a otros. No tiene músculo el Ministerio de Salud desde el punto de vista de la Seremi para que eso ocurra. Pero lo que es más relevante es que esta alerta sanitaria produjo lo que nunca había ocurrido en Chile. Ni siquiera Salvador Allende, en el momento que pensó, junto a Cruz Coque, el Sistema Nacional de Salud, se lo imaginaron, que es un sistema único de salud para la atención de la pandemia. Y esto está vinculado al estado de excepción, no a la alerta sanitaria.
En la alerta sanitaria, el ministro puede ir a pedirle por favor a una institución privada que le reciba más enfermos, pero si la institución dice, mira, no quiero, no quiero. El Claro, estado de excepción permite forzar. Y bueno, se indemnizará después de acuerdo a propósito, Jaime, ¿qué le pareció, no, lo que se supo de la clínica Las Condes? Usted fue cercano también a esa clínica, que esto de que se creyó contra un ex ejecutivo, alto ejecutivo, porque recibió demasiados pacientes COVID de FONASA, y se creyó porque ella tenía que deberse a los accionistas y no a los pacientes, esto que llegaban de FONASA. Bueno, yo creo con dolor, Freddy, que este ejemplo que usted destaca va a ser usado en la Convención Constituyente como un ejemplo respecto a ¿es posible que haya instituciones privadas de salud con fines de lucro? O, como viene el programa del precandidato Daniel Jadwe, ¿cuál es el rol de gobierno del Ministerio de Salud respecto a la red total? Porque hoy día es un rol de coordinación, de orientaciones, pero de nuevo, el estado de excepción permite, como de hecho se hizo, vamos a disminuir la cirugía y van a montar más camas de estas. Está buena la primera pregunta que dejó lanzada, Jaime, me gustaría que se la respondiera usted mismo. ¿Deberán entonces las clínicas privadas ir tras también un sentido de lucro, como no está permitido al menos en la educación superior? O sea, yo creo que la coyuntura que tú describes hace que la pregunta flote al tiro. ¿Y usted qué piensa al respecto, Jaime? O sea, yo creo que efectivamente la mayoría de las instituciones de salud en Chile, prestadoras de salud que atienden, no estoy hablando de las ISAPRE, no tienen fines de lucro, reinvierten si es que ganan. Y yo creo que el sentido de una institución de salud es prestar servicios de salud, y si además da alguna utilidad es por añadidura. Pero cuando se pierde el foco, o sea, el foco ya no... No, pero por ley. Yo le pregunto por ley, porque sabe que si no está la ley bien clara lo que ocurre en este país, ¿no? Y en muchos países también. ¿Deberán lucrar las clínicas privadas con la salud? Yo creo que es una pregunta razonable de hacerse. ¿Y cómo se la responde hoy? No me la respondo hoy. ¿Por qué? Porque en las experiencias, sobre todo en los países donde hay un sistema mixto, Estados Unidos, con fines de lucro, sin fines de lucro, las instituciones con fines de lucro están muy a la punta de innovación, de inversión en nueva tecnología. Entonces creo que es una pregunta que realmente hay que meditar con mucha profundidad. Mire, ¿y le gustó el programa de Daniel Jadwe en salud? ¿Qué opinión le merece? El programa de Daniel Jadwe en general está sólidamente estructurado. Yo creo que hay que mirarlo con mucha, digamos, releerlo. Yo lo he leído 2 veces nomás. Y tiene aspectos mejor desarrollados y otros menos desarrollados. Yo diría que el aspecto salud está poco desarrollado. Hay preguntas cruciales para mí que no están respondidas. Por ejemplo, la gestión hospitalaria del sector público debe mantenerse en una subsecretaría de redes asistenciales en el Ministerio de Salud, o debe ser un sistema de empresas del Estado, otra cosa, diferente, como era antes de la reforma del año 2005 por lo demás. Yo soy francamente partidario que el Ministerio de Salud tenga un rol rector, vacunas, prevención, educación, coordinación, pero que la administración de la red hospitalaria pública esté fuera del Ministerio de Salud, porque si no se pierde juez y parte. Respecto al financiamiento, se insinúa por una parte algo que es muy interesante, que es entregar el financiamiento. Estoy tal vez extrapolando lo que dice, pero entregar el financiamiento mediante un per cápita a la atención primaria, o sea, un poco como es en Inglaterra, ¿no? Yo arrastro un financiamiento a la atención primaria de salud, y desde la atención primaria alcanzo a entender entre líneas, se paga a los hospitales, y no hoy día, como ocurre con 2 cursos separados, financiamiento a los hospitales y financiamiento a la atención primaria de salud. Otra pregunta. Yo creo que la pregunta por desmunicipalizar la atención primaria de salud es una pregunta muy radical que hay que enfrentar ahora. Yo soy partidario de desmunicipalizar la atención primaria de salud por la heterogeneidad
y la falta de rectoría, ¿no es cierto?, que implica el actual sistema. Pero, Mira, insisto, esas preguntas no están respondidas. tiene puntos de encuentro entonces con el programa Jado. Bueno, usted también, también conoce muy bien la salud pública, ¿no? Es de la Universidad de Por Chile. supuesto, no. No, y yo creo que digamos, La este evaluación. programa y otros que he revisado en borrador ¿Ya? recogen muchas de las inquietudes, ¿no es cierto?, de tener un plan de salud universal, de cómo financiar Perfecto, y Jaime. más impuestos generales que a cotización. De hecho, él propone una rebaja de la cotización obligatoria de 7% a 4,2%. Muy bien, Jaime, a nombre de todo el equipo, nuevamente un placer hablar con usted y entender hacia dónde va la pandemia. Nos quedó pendiente si le daría a usted vacaciones, ¿no?, al ministro Enrique París, que se ve muy emocionalmente con declaraciones, etcétera, ¿no? Incluso se ha quebrado públicamente en algunas conferencias de prensa. No sé, cortito, ¿cómo lo ve usted? Son momentos duros para él y estamos aquí para apoyarlo. Muy bien, Jaime. Abrazo grande, que esté bien. Gracias. Chao, cuidarse.